Amazonía boliviana desde 2011. Desde que se ha terminado la 8ª marcha he empezado a trabajar con ese tema del TIPNES. Hay un montón de cosas que me parecen bien interesantes para hacer la discusión toda del tema de la carretera, pero creo que lo más importante ahora me parece todos los cambios políticos que han pasado en Bolivia después de ese tema de la carretera. Ese me parece lo más interesante. O sea, ha habido todo un cambio de la opinión pública boliviana, una reorganización de las organizaciones indígenas, principalmente después de la 8ª y de la 9ª marcha. La CIDOB mismo, que es afiliada a la COECA, allá en Bolivia, es la Confederación de las Organizaciones Indígenas en las Tierras Bajas Bolivianas. Ahora tiene dos presidentes, 2 directorios. Hay un montón de organizaciones indígenas que ahora ya tienen 2 directorios, porque después del proceso de la 8ª marcha, las organizaciones se fueron dividiendo toditas, así como por el tema de la carretera, por el tema de la consulta, por el tema de cómo manejar las relaciones de las organizaciones indígenas con el proceso de cambio todo. O sea, hay toda una reconfiguración que va pasando en Bolivia desde 2011, pero desde un poco antes, pero principalmente después de la 8ª marcha, que tiene que ver centralmente con ese tema de la carretera. Entonces, el tema de mi investigación que yo estoy haciendo ahora en la maestría tiene que ver justamente con el poder que tiene un proyecto de desarrollo. Entonces, como que desde un proyecto vial como es el de la carretera, la fuerza que tiene eso para reagrupar y reorganizar todas las fuerzas políticas. Creo que ustedes han visto que ahí en el video, en un rato estaba hablando el tipo del movimiento Sin Miedo, que es la principal frente oposicionista de la derecha en Bolivia. Entonces, hubo igual una reaproximación de la derecha boliviana tradicional con las fuerzas y con los centros indígenas, apoyándoles a sus demandas, a su lucha en contra de la carretera, para generar más desgaste al gobierno de Evo. O sea, igual por ahí hay una reagrupación, la derecha boliviana, que desde siempre nunca ha tratado de los temas indígenas o mal ha tratado de eso, ahora lo toma como suyo. Y si tú preguntas a la élite de Santa Cruz, van a decir que están a favor de los indígenas. Es una cosa espantosa. Cuando yo me fui la primera vez en Santa Cruz, las cosas que estaban en la ciudad y todo eso, hablando mal de Evo, llamándole de no sé qué montón de cosas. Después igual hablando mal de Evo, pero en defensa del TIPNES, en defensa de los indígenas, y allá en la plaza central de Santa Cruz, la gente haciendo protestas en nombre de los indígenas todo el tiempo. Entonces igual por ahí, por el lado de la derecha, hay una reagrupación increíble, una transformación de los temas todos que están pasando por la vida política nacional. Ahora recién hace 2-3 semanas creo, hicieron una reunión de la CIDOB con el CONAMAC, y decidieron por tener un candidato propio en las próximas elecciones y no más apoyar a la candidatura de la derecha. O sea, que estaban por ahí, después de los conflictos, de esas reagrupaciones todas, estaban por ahí sin saber cómo meterse otra vez en la vida política nacional. Porque la cosa que yo creo que es más increíble otra vez es la fuerza que ese proyecto de carretera tuvo en la vida política nacional boliviana. O sea, ustedes han visto cómo fue la recepción en La Paz de cuando ha llegado la marcha. Es una cosa increíble. Cuando yo estaba en La Paz ahora, si tú preguntas a cualquier persona, él no sabe dónde estaba en el día que ha llegado la marcha. ¿Qué tú estabas haciendo? Y la gente, como mis amigos estudiantes de allá, dicen, no, yo me fui a la plaza, yo llevé medicamentos, yo soy psicóloga, entonces me fui a hablar con los niños, yo he llevado papelito de juguetes o un montón de cosas así. La gente siempre se acuerda. Mismo en La Paz, hoy día hay un montón de cosas escritas en la pared, por toda parte. La ciudad se recuerda mucho todavía de la marcha. Entonces, después de eso ha empezado, esa reagrupación toda. Y el gobierno se ha desgastado mucho. Y mismo con la propuesta después de la consulta, la cosa no volvió exactamente para donde el gobierno lo planteaba, o sea, de proponer una consulta como la mejor solución para el problema, para el conflicto. Pero la gente ya estaba totalmente enojada y decíanle que no era hora de la consulta y todo eso que pasaba en el documental, pero decíanle que eso yo creo que es un tema importante, tratando específicamente de la cuestión de la consulta, que tiene que ver con la carretera toda y no solo con el manejo de los tramos.
O sea, cuando el gobierno propone que son tres tramos en la carretera y que solamente del 2 se va a tratar ahora, es como un... sí, es muy interesante cuando van jugando con esa idea de los tramos. Pero para el movimiento indígena la carretera es una y el proyecto es uno, porque la firma con la OAS y el financiamiento del Banco de Brasil, del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, fue hecho en un solo contrato. Es un solo contrato que prevía el proyecto vial como completo con los 3 tramos. Entonces, los proyectos, los acuerdos fueron firmados en el 2008. La construcción del tramo 1 y del 3 empezaron en 2010. Entonces, recién en 2012 van a hablar de una consulta solo para el tramo 2. Entonces, hay un manejo de la situación que es totalmente político por todos los lados, por los dos lados. El video es obvio, está expresando el lado de los indígenas y es un argumento político el video. Pero de los dos lados la situación está totalmente impregnada de posiciones políticas que poco tiene que ver uno con la necesidad de la vida de la gente que vive allá en el Tipnis, o mismo con el debate más al fondo que tiene que ver con el modelo de desarrollo que Bolivia tiene hoy. O sea, con toda esa transformación y la inclusión de la idea de vivir bien, la redacción del Plan Nacional de Desarrollo de 2006 y todo eso que ha pasado, poco tiene que ver al fondo con el tema de la carretera. Esos temas van bordeando el debate, pero no están en el centro. Cuando yo estuve allá en el Tipnis, yo me fui en 2 oportunidades ahora ese año, y la primera vez yo me fui a un encuentro de corregidores, que son las lideranzas comunales de cada comunidad. Cada una de las 64 comunidades del Tipnis tiene su corregidor. Cada año se reúnen ellos para sacar todas las posiciones políticas nacionales y que tienen que ver con el territorio, con el gobierno y con las organizaciones mismo, sacan sus dirigentes, su presidente, todo eso. Entonces allá mismo la discusión siempre estaba tratando del tema del gobierno, o sea, cómo protegerse en cuanto a indígenas, cómo ubicarse mejor en la vida política nacional, qué iban a hacer ellos, por qué no querían una carretera, por qué estaban... Y hablaba mucho de la marcha de los 90, que fue la primera gran marcha en Bolivia, donde la marcha por el territorio y la dignidad, desde donde han sacado el reconocimiento de un montón de tierras comunitarias de origen Bolivia, incluso del Tipnis. Entonces hablaba mucho como que absurdo, si desde los 90 estamos marchando nosotros y ahora con el gobierno de Evo estamos marchando otra vez. Entonces poco hablaban del tema mismo de la carretera, de qué significa eso, de qué tipo de desarrollo quieren para sus comunidades, sino que hablaban más de la cuestión de cómo ese proyecto y la consulta consecuente expresa en verdad una transformación del proyecto político de Evo y cómo que todo eso vuelve a influenciar a la organización del movimiento indígena. Entonces todo ese proceso dinámico que se va reconfigurando en los últimos años, no sé, mi investigación va más por ahí, intentar identificar desde dónde, hasta dónde se puede llegar con el tema del vivir bien en un país que está bien ubicado en el escenario regional y tener relaciones privilegiadas con Brasil todo el tiempo, relaciones económicas. Y el tema de la carretera también va por eso. O sea, se nota con facilidad que no es muy cierto el tema ese de la IRSA, si la carretera es parte o no de la IRSA, si está allá ubicado o no, pero lo seguro es que la carretera y la manera como el gobierno boliviano viene manejando el tema de la carretera tiene que ver con la expresión de la consolidación de una forma de ocupar y de tratar de los territorios indígenas. Eso sí, o sea, hay un alineamiento entre la manera de tratar el territorio, las maneras de tratar a la gente que vive allá en el territorio. En ese sentido, Bolivia no está tan distante de los otros países de Latinoamérica. Eso es lo más espantoso. O sea, estamos hablando de un Estado plurinacional, y estamos hablando de un Estado plurinacional que en verdad ha proponido un montón de cambios importantes. Lo más expresivo probablemente sea la Constitución mismo y la inclusión de la idea de vivir bien, pero en términos, cuando vamos a observar las políticas, y centralmente cuando vamos a observar la relación entre el gobierno boliviano y los territorios indígenas de las tierras bajas, lo que es posible identificar es una continuidad,
porque los discursos de las organizaciones indígenas de las Tierras Bajas es lo mismo ahora que era hace 15 años, hace 20 años, en la marcha de los 90. Otra vez están reclamando, están marchando por territorio y dignidad, pero ahora en el medio de un gobierno plurinacional. Y ahí voy a hacer solo ese comentario, es que lo espantoso, creo que lo que se queda del proceso de cambio es justamente que las organizaciones indígenas, los dirigentes, los comunarios mismos, la gente que vivía en el territorio, se siente como dueñas del proceso de cambio. Entonces no están contribuyendo con el discurso de la derecha, diciendo que ya no vale de nada el proceso de cambio, que se vaya Evo y qué sé yo. No están hablando de eso, sino que están hablando que ellos lo hicieron el proceso de cambio, que ellos fueron los constituyentes, que ellos fueron los responsables por todo el proceso de transformación que pasa en Bolivia ahora. Por lo tanto, el gobierno que se vaya, Evo que se vaya, y ellos que se queden con la nueva constitución, que la hagan valer, que la hagan respetar. Las entrevistas que yo he hecho allá en el TIPNIS, era espantoso ese movimiento doble que tienen ellos con la Constitución, con la nueva institucionalidad y con el proceso de cambio más general, porque por un lado están contestando las principales expresiones del proceso de cambio, o sea, Evo y García Linera, frontalmente los están contestando a todo el tiempo, pero no están contestando el proceso, están legitimando el proceso, diciendo que el proceso es válido, es espantoso y es increíble y tiene que seguir y tiene que madurar. Entonces hay un doble movimiento de legitimación y contestación, y por ahí se van las reagrupaciones políticas y todo eso, en el medio de ese doble proceso. Eso es lo más espantoso, que me parece que... Voy a hablar en portuñol. Entiendo el tema de transportes en Sudamérica como un tema capaz de una pesquisa doctoral. No soy especialista en el caso de TIPNIS, pero yo he estudiado, he tratado de este tema también por cuenta de la inserción de Bolivia y de Perú en este movimiento de construcción de corredores interoceánicos. Entonces, cuando miramos el proceso del TIPNIS en esta crisis, la carretera, a mí me recuerda la situación de los indígenas en Brasil. Creo que tenemos que hacer un paralelo, una comparación de las situaciones, porque en Brasil ahora mismo vivimos una situación de confronto de los indígenas por cuenta de grandes proyectos, no especialmente carreteras, más especialmente hidroeléctricas, grandes plantas hidroeléctricas. En el caso de carreteras, la construcción de grandes carreteras en Brasil es un proceso que remonta a los 70, 60, 70. En este caso, ha provocado grandes impactos para los pueblos indígenas, incluso procesos de ecocidios. Podemos hablar de algunos de estos proyectos, como la Transamazónica, como la carretera Cuiabá-Puerto Viejo, que ha justamente traspasado territorios indígenas importantes, pero en aquel tiempo no se hablaba en consulta previa, no había este concepto. El Estado simplemente hizo una carretera sin más debate en la sociedad. Ahora tenemos un gran, como hablamos en Brasil, un pasivo social, político, ambiental, cultural en relación a estos proyectos carreteros. Y cuando miramos la situación del TIPNIS, a nosotros nos parece una repetición del proceso de Brasil, una especie de desborde del modelo brasileño, algo que ya se hizo acá en Brasil y ahora se hace en el TIPNIS, en Bolivia, en Perú, en otras situaciones. En
Entonces, pero claro, hay especificidades, hay particularidades de Bolivia en ese proceso, hay particularidades de las organizaciones políticas indígenas de Bolivia que son muy diferentes de Brasil. Hay particularidades de los derechos que ahora están en la Constitución del Estado boliviano, de la Constitución brasileña también, pero tipos diferentes de derechos y instrumentos políticos distintos. Entonces estamos hablando de un mismo proceso de cerca de 50 años, pero con situaciones institucionales y políticas diferentes. A mí me parece que el desfecho, el resultado final es lo mismo, la marcha desarrollista. No miramos grandes cambios en esta situación. Se cambia el gobierno, se cambian sistemas políticos, se cambian discursos y narrativas, pero la narrativa desarrollista es única, me parece algo que está dado. En Brasil creo que pasamos del tiempo de las carreteras y entramos en el tiempo de la energía. Este hoy es un gran debate en Brasil, el tema del desarrollo, particularmente en el sector eléctrico. Y en Bolivia estamos un poco atrás en ese tema de la construcción del Estado-Nación, que en gran medida pasa por la construcción de carreteras, construcción de caminos. Hemos dicho integración del territorio. Integración del territorio. Una Bolivia integrada es una meta de la construcción del Estado-Nación. Necesario para la narrativa gubernamental, estatal, algo que es imperativo, algo que está encima de las necesidades, de las demandas sociales específicas. Estoy de acuerdo con esta percepción de ustedes relacionada a los diferentes grados de importancia de los indígenas. En muchas situaciones en Bolivia se habla de esto abiertamente, de que los indígenas de las tierras bajas no son tan importantes como esto es algo que está dado. Y que a mí me parece una situación de endocolonialismo, una especie de colonialismo interno a la situación. Que es anterior a este gobierno, viene Sí, del tiempo sí. Algo que tiene tal vez 1000 años más. Entonces, esa tensión entre las poblaciones de las tierras bajas con las poblaciones del altiplano, algo que está en la historia de Bolivia y que se manifiesta en esta situación, que es manejada en este proceso de cambio, en este proceso de desarrollo del Estado-Nación, desarrollo de la economía boliviana. Esto son grandes cuestiones que a mí me llaman la atención. Otra cuestión es la función específica de esta carretera. Ahora se ha dicho mucho sobre la carretera, sobre el financiamiento de Brasil, de Mendes. Para las grandes dinámicas de Sudamérica, dinámicas comerciales, económicas, de comercio con Asia, comercio internacional, esta carretera no tiene una importancia significativa. Es una carretera, yo diría, marginal en términos de importancia. Los corredores más importantes son aquellos que conectan la zona del centro-sur de Brasil a La Paz y al litoral de Chile y Perú. En este caso, el corredor este-oeste pasa por Cochabamba, La Paz. Este
para el comercio internacional es un gran corredor. La estrada del Tipnis tiene, por tanto, una importancia mucho más grave para la integración interna de Bolivia do que para el comercio regional. Entonces, para Brasil, el crecimiento de bienes para la construcción de la carretera, primero, puede reerguerlo. Bienes reconocen este error. No hay una significancia tan grande para el comercio de Brasil con Bolivia, o el comercio de Brasil con China o con Perú. Entonces, algo que se queda para el debate interno de Bolivia. En Brasil tenemos una expresión, la batata fresca, papa caliente, se queda con Bolivia. En Brasil se retira, está bueno, ustedes siguen con esta situación, encuentren la solución, nosotros estamos fuera de esto. Porque para Brasil también no es estrategia, como he dicho, es un error, es involucrar en esta situación. Y de parte de Brasil, a nosotros llama la atención porque tenemos una situación de un país en franco crecimiento económico que tiene también una gran capacidad de desbordar su modelo, de financiar, de exportar sus servicios de construcción, de infraestructura, de carreteras, de eléctricas. Entonces, en la situación actual es casi inevitable que Brasil se involucre en procesos conflictuosos en países vecinos. Bolivia, Perú, tal vez Colombia, por cuenta de la necesidad que tiene el modelo brasileño de se expandir exportando servicios, y uno de los servicios más importantes hoy en Brasil para exportación es servicios de infraestructura energética, transportes viales, exploración de hidrocarburos, petróleo, gas. Entonces, tenemos una situación que Brasil cada vez más estará involucrado en situación de conflicto en la región. Tipnis es un caso especial, pero hay otros en Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay. Entonces, a nosotros interesa mirar la dinámica del desarrollo comunitario, para dónde estamos caminando, y cuál es el papel de Brasil en ese contexto. Para nosotros es algo importante de se comprender y analizar. No solo dos consideraciones sobre ese tema de las autonomías y de la vida de la gente allá mismo, del modelo de desarrollo, todo eso. Yo creo que en verdad los temas están juntos. Bueno, el Tipnis hasta ahora no es una autonomía indígena y hasta donde yo sé, la pelea justamente en las comunidades, en los territorios indígenas va mucho por ahí, porque la gente no lo comprende muy bien qué significa convertirse en una autonomía indígena. Yo he escuchado de algunos territorios que convirtieronse en autonomías municipales, porque era más fácil. La Constitución boliviana da la previsión que uno puede convertirse en autonomía departamental, o municipal o una autonomía indígena. Entonces, de regiones de Bolivia que han convertidose en autonomías municipales, porque es más fácil el proceso, no tiene que dar tantas pruebas de que allá es un pueblo indígena, con tal etnia. Entonces, por ahí defínense como una autonomía municipal, pero no he visitado y no conozco de más cerca. Pero la cosa que me impresiona es que la gente no sabe muy bien qué tipo de beneficios podrían tener al convertirse en autonomía indígena. Entonces, yo no trabajo mucho con ese tema, yo sé un poco más por ahí de escuchar una cosa u otra, pero
yo creo que mismo que la gente no haga, no trata del tema directamente, sabe más o menos lo que quieren para su territorio, de qué manera quiere relacionarse con el gobierno nacional o con el gobierno plurinacional. O sea, hay una defensa insistente no solo del territorio, sino de la manera como viven allá. Entonces, ellos no estamos más adelante de dos opciones, o sea, o de una inclusión de las comunidades indígenas en el Estado plurinacional o de un abandono, entonces de quedarse aislados viviendo como vivieron antes. No se trata de eso. Hay una serie de reivindicaciones muy claras allá en el TIPNIS de lo que quiere la gente. La gente quiere el Estado allá. Están hablando de escuelas, están hablando de médicos, de hospitales, están hablando de módulos ganaderos, están hablando de proyectos productivos, como casi todo el tiempo están hablando de proyectos productivos, de turismo, de ganadería principalmente, pero de pecuaria en general. Entonces, hay una serie de maneras como quieren organizar a su economía, a su vida, que tiene que ver con toda la idea de la Loma Santa, que es una utopía mojeña, artillada en el TIPNIS. Entonces, los mojeños circulan mucho por el territorio en búsqueda de la Loma Santa, de la tierra prometida, donde pueden vivir plenamente. Entonces, la defensa del TIPNIS tiene que ver con la posibilidad de encontrar en la Loma Santa todavía en estos días. Entonces, tiene que ver con la posibilidad de producir, de relacionarse con el Estado, pero a su manera. Entonces, por ahí creo que se aproxima del tema de las autonomías y creo que una respuesta podría ser un poco por ahí. No sé exactamente cómo, porque ellos no están proponiendo eso ahora. O sea, recién yo he escuchado de unos dirigentes, de don Fernando, que es el presidente del TIPNIS ahora, y unos dirigentes más antiguos, si ellos hablan de autonomías y de cuando se termine el conflicto, que van a empezar a hacer todo el trámite necesario, pero hay el tema de que el TIPNIS está entre dos departamentos, el Beni y Cochabamba. Entonces, además del tema de la autonomía indígena, tenía que tratar el tema de la autonomía departamental. Entonces, ¿cómo proponer una autonomía entre dos departamentos y un montón de cosas así? Pero la discusión, hasta que yo sepa, no pasa mucho por ahí, sino más por ese tema de la defensa de una manera de vivir, de una manera de producir, de una manera de proyectarse delante del Estado. O sea, hay una estructura política allá en el TIPNIS que es muy firme, es muy respetada, y la gente la conoce. Entonces, la gente se pone enojada no solo de la situación de la carretera o no de la carretera, sino que el presidente no respete a sus organizaciones. Esto es la autodeterminación. Claro, exactamente, tiene que ver con las estructuras políticas. Por eso, y ahí es muy interesante, que ahora recién las organizaciones indígenas de las tierras bajas y de las tierras altas están juntos. Entonces, esos conflictos históricos y todo eso, en la marcha indígena estaba el CONAMA, estaba relleno de quechas, de aymaras que estaban marchando con los yuracarés, con los mojeños, marchaban juntos y están ahora con ese proceso político juntos. Entonces, tiene que ver con hace 2 días, pasado ayer, hace 2 días, que el gobierno ha financiado no sé qué se llama, que es en quechua, pero un congreso del CONAMAC, de donde iban a sacar la nueva directoría del CONAMAC, del Conselho, y han peleado, están todos golpeados, una cosa terrible, así que hubo un proceso paralelo, ¿no ve? Un tema interno. Sí, un tema interno, pero y hay un montón de cosas, y la gente, y ahora se va a partir el CONAMAC otra vez, una locura, como la CIDO y todo eso. Entonces esas relaciones que están hablando de consolidación de la organización política propia, del modelo propio de producir y de todo eso. Y ahí el tema de Brasil se mete en medio de eso, además que no esté directamente relacionado, pero lo más interesante, yo como, trabajo desde la perspectiva de la antropología, mi interés, además, si es verdad o no que está allá en la IRSA, es observar qué la gente piensa de Brasil. Entonces, no sé si es verdad o no que está en la IRSA la carretera, pero la gente está enojadísima con Brasil. Entonces, dicen que sí, que está en la carretera, que está en la IRSA y que está haciendo Brasil, y que es por causa del petróleo, que es por causa de la soya y de todo eso. Y si está o no en el tema de los corredores más importantes, la gente no sabe, pero están enojados y tienen una idea de Brasil, y desde ahí van construyendo una idea de
de Latinoamérica, de quiénes son sus aliados prioritarios, cómo trabajar, con qué pueblos, todo un tema de la construcción de un movimiento indígena internacional, que igual es muy interesante, que pasa por la COICA y por todo eso. Entonces, además, es increíble el tipo de imagen que tienen ellos ahora del gobierno boliviano, del gobierno brasileño, de las empresas y todo eso. Es increíble observar la construcción de esa red de evaluaciones, de juicios, de todo eso. Y, bueno, hay proyectos para hacer la cartera boliviana del TICNIS, pero quieren. Y ahí que empiezan las conjeturas. ¿Por qué no lo quieren? ¿Por qué no lo hacen para afuera? Está terminado el conflicto de una vez, lo hagan para afuera, pero no quiere el gobierno hacerlo. Entonces, ¿por qué no? Porque por costo, de pronto. Por costo y por el tema del petróleo, igual, de los bloques petroleros allá en el TICNIS. ¿Ahí también se hace exploración petrolera dentro del parque? ¿Qué cosa? Exploración petrolera. Sí, o sea, todavía no está permitida la exploración, pero ya la concesión está dada. ¿Hay identificación de fuentes de Sí, petróleo? ya hay la concesión. O sea, hay 3 bloques en el TICNIS. Uno de ellos está bajo la concesión de Petrobras, pero todavía no se puede explotar. Pero está allá y ya son 3 o 4 las empresas que tienen la concesión. Entonces, recién en abril, el vicepresidente ha salido en la prensa para decir que hay que cambiar la ley, porque hay que explotar mismo dentro de las reservas, de las áreas protegidas. Entonces, como que preparándose para avanzar, o sea, no como que exactamente preparándose y anunciando un avance del... Sí, claro. Y entonces ya hay ese bloque, ya están bajo la concesión de determinadas empresas, incluso la Petrobras. Entonces, hay ese tema igual.